Hoy vamos a compartir bajo el título Un lugar improbable. Y ciertamente hay lugares en los que uno no espera nada, o sea, como que hay lugares en los que pareciera no puede pasar nada bueno. Y todos en algún momento hemos transitado por diversas circunstancias en esos lugares. Lugares algunos sombríos, distantes, rodeados quizás de pobreza, en muchos casos, de soledad. Lugares tanto físicamente aterradores como espiritualmente aterradores. Y otras veces ese lugar improbable solo es nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras circunstancias, que sin importar dónde estemos, nos hace sentir muchas veces no aceptos, no aprobados y que no podemos contribuir o hacer nada por nadie, a simplemente conformarnos con las circunstancias. Muchas veces llegamos a esos lugares tratando de escapar de nosotros mismos y de nuestras decisiones. Y en los lugares improbables, Dios está, dice la palabra que Dios está en todo lugar, que no hay un lugar donde tú te puedas esconder, que no esté Él, que Dios está en todo lugar, que cuando nosotros tomamos decisiones erradas y vamos hacia circunstancias o acciones que no están en el orden de Dios, que nosotros sabemos que estamos errando de antemano, no significa que Dios se quedó en la puerta y que nosotros entramos, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede, ¿verdad? Y está en todas partes. Entonces, en cada lugar, por más improbable que te parezca que la presencia de Dios pueda estar, ahí está su presencia. Y hoy vamos a compartirlo a partir de un relato que todos conocemos muchísimo, que es el llamamiento de Moisés. Está descrito en la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3, versos 1 al 12. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, yo iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de los pies, porque el lugar en el que estás es tierra, santo es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus
exceptores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del aveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que Egipto los oprime. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, yo estaré contigo, y esto te haré por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis al Dios sobre este monte. Moisés estaba haciendo una labor cotidiana y normal, sacar el rebaño a comer. Las razones por las que Moisés estaba en ese lugar no eran razones necesariamente loables. Él, conocemos de la historia, que había sido criado como uno más en tierra de Egipto, de autoridad, como hijo de la rey, de la princesa, de la hija de Faraón, criado con honores como príncipe. Y en medio de sus circunstancias en ese lugar, cuando empezó a sentir el llamado, cuando empezó a sentir la carga por el pueblo de Israel, tomó una decisión y cometió un error. Ese error, que fue la muerte de una persona, lo llevó a salir de Egipto despavorido, pensando que sus consecuencias, que las consecuencias iban a ser tan grandes que posiblemente su vida estaba en riesgo, que iba a morir. Y huyó y en medio de todo ese camino, pues conoció a alguien, se enamoró, se casó, y esta persona le dio la oportunidad de trabajar a su lado. Su suegro, que describe la Biblia como un sacerdote, un hombre también temeroso de Dios. Pero Moisés no estaba en sus mejores circunstancias, no estaba en su mejor momento, ¿no? Había pasado pues de ser una persona pudiente, con recursos, de dormir en la mejor cama quizás, a estar en unas circunstancias quizás no muy favorables del entorno en el que se estaba moviendo. No cayó quizás en pobreza extrema porque eh, había cierto grado pues de reconocimiento también para los sacerdotes, pero sin embargo no estaba en las mismas condiciones, y ahora estaba trabajando. Quizás antes miraba a la gente trabajar, ahora le tocaba trabajar. Ahora salía a pastar, salía a apacentar las ovejas. Cuando nosotros vivimos circunstancias como estas, lo último que estamos esperando, quizás lo último que estamos pensando, es que Dios está teniendo su mirada sobre nuestras vidas. Por varias razones. Una de las razones por las que esto ocurre es porque consideramos que no somos aceptos o no somos aprobados para desarrollar o para hacer nada. O sea, no merecemos que seamos considerados como un instrumento o algo de lo que puede obrar bien para otros, porque nosotros mismos, en medio de nuestras circunstancias, nos descalificamos y dejamos que nuestra mente gobierne nuestros actos y no el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mucho más difícil en la época pues de Moisés, porque está descrito en la Biblia que ellos no tenían al Espíritu Santo como lo tenemos nosotros hoy, sino que ellos estaban viviendo dirigidos
por lo que creía y por sus propias decisiones. Y que cuando el Señor aparecía en esa época, era en momentos claves, era que el ángel llegaba, ¿verdad? No es como nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros y está con nosotros todo el tiempo. Ellos tenían instantes en los que estaban delante de la presencia de Dios, pero no era una presencia que estaba ahí visible, tangible, redarguyendo, obrando, como el Espíritu Santo está hoy disponible para nosotros. Fue la promesa que nos dio Jesús. Y Moisés no esperaba nada. Él esperaba un día más de apacentar ovejas, un día más de trabajo, quizás un día aburrido más. ¿Por qué Dios me iba a mirar? ¿Por qué Dios estaría pendiente de mí mientras saco las ovejas? Estoy haciendo una actividad random, cualquiera. ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo, el que cometí el error? ¿Por qué yo, el que está mis manos bañadas en sangre? ¿Verdad? Yo no creo que Moisés estuviera esperando absolutamente nada ese día cuando salió a pastar, ese día cuando salió a apacentar las ovejas. Sin embargo, en el desierto, en el lugar improbable, Dios se manifestó. Entonces, muchas veces nosotros estamos esperando circunstancias perfectas, momentos perfectos, lugares apropiados, aparentemente idóneos, para hacer algunas acciones. Pero Dios no está esperando lo mismo que tú. Dios no espera que el lugar sea perfecto. Dios vuelve sagrado el lugar donde tú estás. Así que no importa si saliste a caminar, no importa si saliste a trabajar, no importa si estás haciendo una actividad poco honorosa, este, no se trata del lugar, se trata del Dios que puede santificar el lugar donde tú estás. Se trata del Dios que considera que tú eres una persona útil en sus manos, que, en, que tú tienes un llamado para ser distinto. Entonces no se trata de lo que tú creas de ti, ni del lugar donde tú estás. Se trata de lo que Dios puede hacer en ese lugar, en ti y a través de ti. Y parece que uno se le olvida que Dios es todopoderoso, que Él todo lo puede. Y cuando recibimos el llamado de Dios en nuestras vidas, tenemos la tendencia a mirar nuestra propia condición, a mirarnos a nosotros mismos. Y cuando nos miramos a nosotros mismos, lo único que observamos en nosotros es desaprobación. Vemos a alguien posiblemente no acepto, posiblemente lleno de imperfecciones, posiblemente distraído, una persona que quizás con pocas habilidades sociales en algunos casos, y nos restringimos o restringimos el mover de Dios en nuestras vidas porque estamos pendientes de nuestras propias circunstancias y no del poder que Dios tiene y de lo que Él puede hacer a través de nuestras vidas. Entonces, el lugar donde estamos es lo de menos. El lugar en el que nos sentimos no se trata del lugar, se trata del Dios que te llama, del Dios que está dispuesto a transformar,
tu vida, a hacer las cosas distintas en ti, a utilizarte como un instrumento para extender su reino, para traer alivio sobre las personas oprimidas. Y eres tú quien muchas veces no estás atento al mover espiritual y a su llamado en medio de las circunstancias. Entonces, como el lugar es lo de menos, necesitamos nosotros estar apercibidos de lo que nos rodea en los lugares donde estamos. Y entonces, lo que hace Dios muchas veces es que intenta atraer tu atención, intenta que tú reconozcas que hay algo distinto en ese lugar a pesar de las circunstancias. Que tú mires alrededor y digas, wow, ¿eso qué es? Y te atraiga su presencia, su manifestación, su gloria. Ahora, en el desierto puede decirse que hasta cierto punto es de alguna manera normal, entre comillas, que si hay algún poquito de vegetación que se seca por las condiciones climatológicas, el sol inclemente puede ocasionar pequeños incendios, ¿verdad? Que se producen. Lo que no, lo que le sorprendió quizás a Moisés era que no era de pronto un incendio propagado por un gran recorrido. Además que era un incendio o era una llama que parecía no extinguirse para estar localizada en un punto estratégico. Porque una característica que tienen los pequeños incendios que se originan de manera espontánea a causa del sol es que no son eternos, ni son permanentes, ni están ahí todo el día porque eh, la madera o las hojas a través de la cual se origina, se consumen y al momento de consumirse el fuego se extingue. ¿Ya? Lo que usualmente ocurre es que se va extinguiendo en un lugar y por a causa del viento y si sigue habiendo material consumible, se va propagando y se va esparciendo y desplazando para otro lugar. Pero en este caso era un fuego que permanecía. Y quién sabe cuánto tiempo estuvo él ahí mirando, pastando con las ovejas. Y vio la llamita y dijo, una llamita. Y siguió ahí y las ovejitas comiendo y otra vez miró, oye, está como raro, o sea, no se ha apagado. Y hasta que la curiosidad lo movió, hasta que Dios atrajo su atención. Y, y es lo que Dios hace antes de dirigirnos. Para poder darnos una instrucción, Dios necesita tener nuestra atención. Y entonces, no es el lugar donde yo estoy, porque Dios puede hablarme en el desierto. Dios puede utilizar cualquier lugar para enviar un hijo suyo a traerme su palabra, porque yo estoy tomando malas decisiones, pero lo que yo sí necesito es tener mis ojos abiertos para poder ver la zarza que arde, para poder caminar hacia la zarza. Dios santifica esos lugares improbables y Dios nos llama a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestras excusas. Moisés ya la había embarrado. No era cualquier pecado que estaba en sus manos. Nosotros que tenemos la tendencia de clasificar los pecados por mayores, menores y no sé qué, o como pecado más grave, menos grave. Pues el pecado es pecado, pero pues quitarle la vida a otro ser humano, pues a todos nos parece algo grande. Y era lo que estaba viviendo y era el error que había cometido pues Moisés. Y a pesar de eso, a pesar de él mismo de sus errores,
Dios estaba presto a seguir con él, estaba presto a estar a su lado, estaba presto a usarle. Entonces, a veces el lugar improbable son tus propias decisiones y tus propios actos. A veces ese lugar improbable son tus heridas, tu dolor, tu angustia, las temporadas de espera. A veces ese lugar improbable es la puerta que parece que se te cerró en la cara y que estabas esperando que se abriera. A veces ese lugar improbable es la traición de alguien que amabas muchísimo. A veces ese lugar improbable son las responsabilidades que te están absorbiendo. A veces ese lugar improbable es el retiro laboral. A veces ese lugar improbable es una circunstancia de salud que toca tu cuerpo. Pero no se trata del lugar. Se trata de la manifestación del poder de Dios en ese lugar. Y de que tú y yo podamos observarlo, de que tú y yo podamos verlo, de que tú y yo podamos entender que Dios no tiene problema en entrar a prostíbulos, que Dios no tiene problemas en entrar a un desfile de la comunidad LGTBIQ+, de que Dios está ahí, porque Dios también los ama a ellos, de que Dios está en todo momento tratando, trabajando por alcanzar a un pueblo que le dio la espalda, a un pueblo que apartó su corazón de él. Pero él los busca, él sigue tocando las puertas, él sigue llamando, él sigue diciendo, ¿sabes qué? Es que no se trata de tus errores, se trata de lo que yo puedo hacer por ti. No tienes que ser perfecto, no tiene que ser el escenario perfecto. Tienes que simplemente caminar. Dios quiere tu sí, no tu perfección, porque es Él el que te perfecciona. Él es el que te cambia, Él es el que transforma. Dios quiere seguir usándote. Sin embargo, le has aprendido a veces a creerle a la voz del enemigo que te descalifica que a la voz de Dios que te llama. Y hoy Dios nos recuerda y nos dice, yo necesito a personas como tú para que extiendan el reino de los cielos. Yo necesito a personas como tú. Te necesito a ti. Tú me eres útil. Y no se trata de ti, sino de lo que yo puedo hacer a través de ti. Y yo misma he tenido tantos deseos, tantas veces, de incluso no reunirme más con ustedes, de dejarlo todo, de, como dice uno como excusa, de ser el que recibe, el que le dan, porque siendo honesta, ah, quizás yo pienso muchas veces que no tengo nada para dar, pero no se trata de mí, no se trata de quién soy yo, se trata del Dios que todo lo puede, se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores, se trata del que transforma circunstancias. Y aún
con todas mis imperfecciones y mis errores. No me resisto porque quizás yo sea la piedra que habló en el camino de alguien y esa persona pudo encontrar a Dios. Porque sé que no soy yo, sé que es Dios. Que si algo bueno reciben ustedes a través de mi vida, no es por mis características, no es porque soy perfecta, no es porque soy irreprensible, es porque hay un Dios lleno de misericordia que vuelve vasos de oprobio en vasos de honra. Y lo que necesitamos nosotros es ser conscientes de esa realidad en nuestras vidas. No tienes que ser perfecto, no tienes que ser el más santo, pero tienes que ser aquel que está dispuesto, el que se dispone, el que dice, yo sé que necesito cambiar, pero voy caminando y en el camino Dios va obrando porque yo sé que Dios obra en mí a través de mí. ¿Y quién soy yo para oponerme a sus propósitos? Entonces, en el lugar improbable, en ese lugar donde pareciera que no va a pasar nada, en ese desierto absurdo en el que estaba Moisés apacentando ovejas, de repente la presencia de Dios es manifiesta. Y tú necesitas detenerte y mirar, observar su gloria. Moisés miró la zarza y se acercó. Dice Éxodo 3:3. Si yo no estoy atento, apercibido de la presencia de Dios, pues yo nunca voy a ver su presencia. Y la puedes ver en el lugar más absurdo. Él envía a sus ángeles para que te guarden. Él te rodea. Él está dispuesto a estar ahí, aunque tú creas que Él no está. Si miras atentamente alrededor de donde te encuentras, en tu posición, quizás una zarza está ardiendo, esperando que tú estés dispuesto a caminar hacia donde ella está y acercarte. Otra cosa que ocurrió o que tiene que ocurrir, es que tenemos que despojarnos de las cosas que son estorbosas en nuestra vida. Y quizás no es algo que ocurra como en el caso, pues sencillo, digo yo, entre comillas, de Moisés, porque él se quitó el calzado de sus pies porque Dios se lo pidió, le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Era estorboso el calzado para efectos del lugar donde se encontraba. Y nosotros tenemos que soltar cosas, tenemos que soltar el pecado, las distracciones, el orgullo, las relaciones tóxicas, tener una doble vida, decir que somos algo en un lugar y en otro ser alguna persona completamente diferente. Dios necesita que donde tengamos, que miremos y que empecemos a soltar las cosas que nos estorban para ir hacia el lugar donde Él quiere que lleguemos. Pero no podemos esperar a soltar para poder actuar. Ambas cosas van sucediendo de forma simultánea. Tanto así que Moisés se quitó el calzado y cuando estuvo ahí, muchas de sus imperfecciones estaban y seguían continuaban con él.
Y él habla con el Señor y le dice, pero ¿por qué yo básicamente? O sea, ¿qué tengo yo? ¿Qué puedo dar yo? ¿Quién soy yo para que me llames, para que me elijas? Pero no se trata de ti ni se trata de mí. Se trata del amor de Dios, no solo para ti, sino para miles de personas más que pueden ser bendecidas a través de tu vida. Lo otro que necesitas es que si logras ver a Dios en ese lugar improbable, es que estés dispuesto a decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y aquí estoy, yo no me siento preparado, estoy reventado, no me siento bien, pero yo estoy dispuesta a ir a caminar, a hacer las cosas, a moverme. De hecho, yo creo que es hasta milagroso que esté hablando, porque mientras hablo, a la vez estoy respirando porque tengo completamente las fosas nasales tapadas. Y creo que si he podido hacerlo sin parar, es porque hay un propósito de Dios en que nosotros escuchemos estas cosas hoy. Y Dios nos llama y Dios te dice, mira, es necesario que si me ves y caminas, es necesario que también estés dispuesto y que diga, yo aquí estoy, Señor, para obrar. Estoy dispuesto para bendecir. Estoy dispuesto aquí para hacer lo que tú me mandes a hacer. Aunque tengas dudas, ¿quién soy yo para que tú me llames? ¿Quién es? Yo no tengo habilidades, como lo dijo Moisés en su momento también. Soy tartamudo, tú no te das cuenta de la persona a la que estás llamando. Estoy lleno de imperfecciones, a mí nadie me va a creer. El punto no eres tú, el punto es el Dios que te acompaña. Y por eso Dios le responde a Moisés, yo estaré contigo. Y Dios está contigo también. Entonces, ya ha estado bueno de las excusas que has estado colocando para cumplir el llamado que hay sobre tus hombros, el llamado que Dios te entregó, lo que Dios te ha pedido y que tú sabes que tenías, que has debido hacerlo por años y que tus circunstancias y que el lugar donde te encuentras te hace pensar que Dios no te va a volver a usar o que Dios no te usa o que no estás en capacidad para ser usado por Dios. Pero Dios es un Dios que transforma circunstancias, Dios es un Dios que cambia las circunstancias, Dios es un Dios al que no le interesa tu pasado, sino lo que puede hacer a través de ti y en ti hoy. Porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. También dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. Y que Dios necesita, más allá que un hombre perfecto o una mujer perfecta, necesita una mujer y un hombre dispuesto para servirle, para abrir su boca, para llevar las buenas nuevas a otros, para extender su reino, para sacar a la gente de la esclavitud, porque el llamado que le hizo Dios a Moisés, un llamado claro y contundente, que estaba relacionado con un pueblo que estaba en aflicción, con un pueblo que estaba siendo oprimido, con un pueblo que estaba sufriendo, con un pueblo que había llegado a Egipto como un momento transitorio de su vida, pero que se quedó ahí y por muchas circunstancias terminó en condición de esclavitud. Pero ese no era el propósito de Dios, no era su plan, ver a su pueblo afligido. Y hoy hay muchos Egiptos
esperando Moisés que vaya y saquen al pueblo de la esclavitud. Y Dios sigue buscando imperfectos que se dejen usar por Él. Dios sigue buscando imperfectos que puedan extender su reino. Pero a lo largo del tiempo, incluso la iglesia, en los templos, nos han enseñado que para poder servirle a Dios tenemos que ser perfectos, santos, consagrados. Y no te estoy diciendo que su consagrarse sea malo, te estoy diciendo, Dios te va a usar y te quiere usar en tu estado actual y en el camino. Vas a seguir mejorando y vas a seguir cambiando y vas a ser una mejor persona. Pero Él te quiere usar hoy. Él te quiere usar tal y como tú eres. Él no está esperando que tengas alas y que hueles y que tus vestiduras no tengan manchas, porque Él es quien lava las manchas. Él es quien plancha las vestiduras. Él es quien honra. Él es quien transforma. Pero lastimosamente, a veces escuchamos más a las tinieblas que nos dicen, no puedes, no eres aceptado, no eres aprobado, no tienes la capacidad, a la voz de Dios que te llama y te dice, varón esforzado y valiente, a la voz que te dice, te perdono, anda, ve y no peques más, a la voz que te dice, 7 veces que al justo, 7 veces Jehová lo levantará. Y no es una licencia para errar deliberadamente. Solo es el reconocimiento de que siendo imperfectos, hay un Dios de poder que quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. Hay un Dios de poder que quiere obrar en ti, hay un Dios de poder que quiere obrar en mí. Hay un Dios todopoderoso que desea transformar vidas, que desea cambiar circunstancias de personas, utilizándote a ti como instrumento. E incluso muchas veces Dios necesita tus imperfecciones para hacer eso. Y es tiempo que estés dispuesto a decirle al Señor, heme aquí, Padre. Estoy en el desierto, estoy atravesando circunstancias difíciles. Me siento mal, siento que no valgo nada. Siento que estoy tan mal espiritualmente que se burlarían de mí tus hijos. Siento que las cosas están tan difíciles que no puedo hacer nada por mí, muchas menos voy a poder hacer por otros. Pero hoy dice el Señor, yo soy quien te sostiene y quien levanta tu cabeza. Levántate y camina. Déjate dirigir hacia donde Dios te quiere llevar. Abre tus ojos, mira a tu alrededor, en tu circunstancia y mira la zarza. Y ve allá y quita el calzado de tus pies y dile al Señor, aquí estoy, Señor. Heme aquí, lleno de defectos, llena de defectos, de imperfecciones, pero creyendo que tú eres un Dios que puede transformar las circunstancias, un Dios que puedes hacer que sea distinta, un Dios que pueda hacer que sea diferente, un Dios que pueda hacer que el agua se transforme en vino, que los panes se multipliquen.
Y si transformas el agua, ¿por qué no me transformarías a mí? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu paz. Gracias, Señor, porque estás a nuestro lado, porque eres nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Gracias, Señor, porque estás aquí, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, Señor. Perdónenos, Padre bendito, todas las veces que nos hemos rehusado a hacer lo que tú nos mandas. Perdóname porque hemos puesto muchas veces nuestras imperfecciones por delante y no nos hemos dejado direccionar por ti. Hoy te decimos una vez más, Señor, henos aquí, dispuestos, Padre. En este lugar improbable, Señor. Aquí estoy, dispuesto a servirte, dispuesto a ir, Señor, donde me mandes. Y espero un día llegar al nivel de perfección que se requiere, pero un día poder ver el fruto del Espíritu Santo manifestado en mi vida. Ahora solo te pido, Señor, que me ayudes y te doy gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia, Señor. Hoy te pido que me guíes, Señor. Dirige mis pasos hacia el lugar donde quieres que vaya. Muéstrame la zarza que yo caminaré hacia ella, Señor. En el nombre poderoso de ti, Hijo amado Jesús. Bendice a tus hijos, Señor, y continúa hablando a sus corazones en esta mañana, en el silencio, en su mente, en sus reflexiones, Señor. Gracias, Rey. Amén y amén.